La comunicación con el norte del país, ya vamos rápidamente a Idilio Barrios, que ya se encuentra ahí. Excelente el trabajo de Idilio. Hay que recordar que junto a Jorge Rivas y también a Alexia Aveiro y Blanca López, que estuvo también en su momento, ya va de seguido. Creo que ya vamos a completar una semana, más de una semana desde el operativo Sí, del 2 de septiembre. Ah, de la niña, No, de la del 2 de niña. septiembre, sí. ¿Sí? Sí. ¿Y hoy cuándo es 12? Sí, 10 días. Desde ahí la información permanente también con Idilio. Pero Idilio, buenos días. Antes que nada, comentarnos un poquito cómo fue ayer ese momento en que encontraron la primera prueba ahí en la estancia, Idilio. Buen día. Buen día, Carlos, a todos los compañeros y a todas las televidentes, a todos los televidentes. Nosotros en estos momentos nos encontramos aquí frente al Comando de Defensa Interna, al puesto de comando, en este caso la base de Arroyito, donde a tempranas horas hay mucho movimiento. A estas horas estamos viendo bastante silencio aquí enfrente. Bueno, ayer nosotros pudimos ingresar hasta el retiro donde se produjo el secuestro de Oscar Denis, así también su peón, en este caso Adelio Mendoza, de 21 años, estas dos personas se encuentran privadas de su libertad. Pudimos llegar hasta el sitio prácticamente sin que nadie se diera cuenta, y pudimos hablar con el retirero, quien nos confirmaba que ya a tempranas horas, a las 7:30 horas aproximadamente, se encontró el panfleto, y también acompañado por este memory card que posteriormente fue entregada a la familia. Todas estas pruebas, todas estas... Sí, la escucho. No, una cosita, Idilio, estamos viendo la parte ahí del corral y específicamente ahí en la zona, ellos dejan no muy lejos de la estancia, ¿verdad? En un lugar donde me imagino ya habrán pasado los efectivos anteriormente, ¿verdad? Es así, Carlos, en realidad a 2.000 metros aproximadamente del retiro, y no lejos de donde específicamente se produjo el secuestro, donde fueron tomadas estas dos personas. No lejos de ese sitio dejaron por un alambrado atado en una bolsa polietilena, y para que justamente los que hacen recorrida en la estancia, Carlos, no sé si ustedes conocen, toda la mañana hay varias personas que recorren a caballo al costado del alambrado. Todos los días ese recorrido se hace, y en ese momento, en ese interín, los peones del establecimiento encontraron ese panfleto. Inmediatamente dieron aviso al capataz, y el capataz ya dio aviso a la Fuerza de Tarea Conjunta, que al parecer los propios militares que se encontraban en el lugar ya revisaron, porque este peón, este retirero, ya tenía conocimiento de que el material contenía video. Entonces, porque cuando nosotros le hicimos la consulta, si había alguna novedad en ese retiro con relación al paradero de estas dos personas que fueron secuestradas. Y efectivamente nos dijo de que ayer en horas de la mañana, a las 7:30 horas, se encontró ese panfleto, acompañado el video en un memory card, y de ahí ya se comunicó a la familia 16:30 horas, de acuerdo a lo que decía en esta conferencia de prensa Beatriz Denis. Recibieron Idilio, la comunicación de la Fuerza de Tarea Conjunta. o sea, decimos, 7:30 encuentran digamos, esta bolsa ahí. Justamente estamos viendo en el momento en que exhibían ellos con una fotografía la bolsa que dice Idilio, y también la bolsita chica donde está el memory card, el pendrive donde dejan, ¿verdad? El memory. Y en esa bolsita encuentran esto, pero para relatar nomás, 7:30 encuentran esto, y 16:30 es lo que dice la familia que lo comunican. Es así, es lo que mencionaba el retirero. Nadie, al menos de los miembros de prensa, otras personas que accedían al sitio, nadie tenía conocimiento. Hasta que nosotros lleguemos al lugar, nosotros no tuvimos ese conocimiento también previo de llegar al lugar. Posteriormente de que nos diga el retirero, hicimos algunas averiguaciones y efectivamente pudimos corroborar
que el panfleto se encontró 7:30 horas, que se encontró en el lugar. Y ayer en esta conferencia de prensa mencionaba Beatriz Denis que a las 16:30 horas recibieron la comunicación y recibieron ese pedido, y de ahí ya iniciaron varias gestiones, porque hay varias exigencias por este grupo para la liberación de Oscar Denis. Para la liberación de Adelio Mendoza prácticamente no hay exigencia. Él ya va a ser liberado en próximas horas, decía en el panfleto. Claro. Pero para la liberación de Oscar Denis hay varias exigencias que la familia no cuenta, porque la cuenta de la familia de Oscar Denis ya están bloqueadas. Sí. Ya están bloqueadas, entonces eso comunicaron en la conferencia de prensa, pero van a cumplir con las distribuciones. Ya están iniciando a partir de las 16:30 horas. Estamos con varias reuniones, decía Beatriz Denis. Al término de esta conferencia de prensa tenemos que rebuscarnos en varios lugares, tenemos que tener varias reuniones. Pedimos que sea breve esta conferencia de prensa, decía ayer Carlos. Idilio, tenemos lo que decía ayer ¿cómo le llaman a esta persona? Retirero. Retirero, dijo Idilio. Retirero, es como... Retirero. Es Carlos, en este caso... Domínguez. Carlos... Domínguez es el retirero que habló con nosotros. Nosotros llegamos al establecimiento. No sé si puedo contarle la forma que pudimos llegar al sitio. Sí. Nosotros llegamos, nadie se dieron cuenta. La Fuerza de Tarea Conjunta estaba en el casco central. Llegamos al casco central, directamente pasamos, preguntamos dónde es el retiro y nos vamos directamente. En realidad que erramos el camino, salimos nuevamente. Posterior a eso llegamos en el retiro. Había efectivos militares, muy buena cantidad. Estábamos simulando ahí en el lugar. Aparentemente creyeron que somos de investigaciones. Bueno, no nos se acercaron a los de la Fuerza de Tarea Conjunta. Finalmente pudimos ver a una persona que es encargado del retiro y le saludamos desde la distancia y se acercó junto a nosotros. Posterior a eso, el retirero ya se acercó, nos saludó ahí y preguntaron cuál es el motivo de la llegada. Entonces nos presentamos ahí y ya le consulté si podía hablar con él, una entrevista, si podía acceder. Me dijo que sí. En el momento que le estábamos hablando con él en la entrevista, le pedí para que pueda mostrarnos el lugar exacto donde estuvo Oscar Denis en las últimas horas del miércoles, y nos dijo que sí. Entonces nos vamos al corralón. En el corralón nos dijo que efectivamente encontraron ayer en horas de la mañana este panfleto. Ese corral... escuchar ahí lo que... y dile antes la nota... En el corral. En el corral, estamos viendo la imagen del corral, que las imágenes que hiciste ayer ahí en ese lugar, está ahí a paso nada más de lo que es la vivienda. A unos 50 metros aproximadamente. Es un corral bastante bien preparado, porque no todo ese tipo de corral se encuentra en un retiro. Nosotros que conocemos la zona, que siempre nos vamos, en cualquier parte nos encontramos ese tipo de corral, donde estaban realizando castración de toritos ahí en el lugar. Y en ese lugar incluso nos mostró Carlos el lugar exacto donde estaba Oscar Denis, momento en que recibió la llamada de su peón, que fue en este caso accidentado, y de forma inmediata él rápidamente decidió ir a auxiliarlo a su personal. ¿Quién fue y en este caso Félix Coronel, el que tuvo accidente. Rápidamente, no lejos del lugar, aproximadamente unos 2.000 metros del lugar, él tuvo el accidente, y ya él, cuando se subía a su camioneta, porque él mismo es el que maneja la camioneta, y le llama a Adelio Mendoza, le dice: acompáñame. Le llevó como para portonero, porque en el lugar hay cantidad impresionante de portones. Adelio Mendoza lo que iba a hacer es abrir los portones para que pueda pasar y para que el auxilio sea más rápido. Por eso le llevó Oscar Denis a Adelio. Una consulta, Edilio. Esa persona, la que te mostró el lugar donde estuvo las últimas horas antes del secuestro, Oscar Denis, ¿él quién es? ¿Cómo se llama? Y Domínguez.
No, Carlos Domínguez. No, es Carlos, pero después me dijiste otra persona también que se acercó a vos. Cuando vos le estabas Es otra persona que no le preguntamos su identidad. Es primeramente quien se había acercado junto a nosotros. Ese retiro se llama Cielo, ¿verdad, Idilio? Cielo se llama el retiro. Ajá. Y ahí estaban Ya ellos. está, el retiro está ubicado muy cerca a la serranía, a unos 1000 a 500 metros aproximadamente. Ya se encuentra, ya es totalmente serranía. Y en el sector, la zona ya es muy boscosa ahí en el sector del cerro. Difícil acceso ya podemos decir porque impresionante el sector donde vemos la zona boscosa, serranía ya es ya difícil para poder ingresar a pie si uno no realiza diariamente ese tipo de caminata, ese tipo de recorrido. Podemos escuchar entonces lo que decía Domínguez ayer, lo entrevistaba Idilio Barrios, en donde comentaba detalles del hallazgo de esta prueba, o sea, bueno, de este primer contacto o comunicación que hacen estos secuestradores con la familia. ¿Cuándo es yo? Bailas y eso. Y algunos se vive bebé. Viva de Pepe y eso. ¿Hoy vio algún...? Mau yo para la panfleto de la retiro veo. Hay reporteros, ¿sabes? O para yo para este día antes. Este día ahí. Oí video ahí. Pues ahí, güey. No llegó ahí, va lo que. No te cuelgues. Ahora, como militar, güey. O penda avisa que lo topa juguete ya la yo. Se van a avisar, güey. O topa militar cuero, yo personal cuero topa. Personal, ¿qué era? Pegó. Está pecotero, topa ahí. Te pescó Ahora cae, güey. Como pujaré, ¿Cómo es? Pero más o menos veo desaparecer a otro lado. al lado ahí. Idilio, hay una duda que tenía ya desde hace varios días, te iba a preguntar. ¿El establecimiento está en Concepción o ya está en Amambay? Porque decían Bellavista Norte, otros decían no están todavía en la parte de Huillaú. ¿En qué parte mismo geográficamente estaba ubicado? Parte del establecimiento queda al lado de Concepción porque le divide el río Aquidabán. Y pasando al otro lado, pasando el río, ya es distrito de Bellavista Norte. Pero a él lo capturaron en Concepción. Una parte es distrito de Huillaú, pero a él le capturaron en el distrito de Bellavista Norte. Ya en el lado de Amambay. Ahora, Idilio, Así es. la entrevista que le hacían cuando vos llegabas al lugar, ¿a qué hora aproximadamente, Idilio? Ya fue las 12:15 aproximadamente, 12:15, 11:20 aproximadamente. Ya, 12:15. Nosotros tenemos una nota anterior a esa entrevista que estábamos pasando, Carlos, ahí donde podemos escuchar qué trabajo estaba realizando en ese momento Oscar Denis, que recibió la llamada y posteriormente ya acudió al pedido de auxilio. Bueno, vamos a buscar un poquito esa parte también de esa nota que dice Idilio. Ahora, Idilio, una cosita, 12:15 vos hacías la nota, emitíamos al aire ¿a qué hora aproximadamente? Y era casi como un poquito la una, porque había dificultades con la señal, nos decían, pues estamos en pleno noticiero cuando Había pasamos. muchas dificultades. Sí, ¿y pasaste a qué hora? Había muchas dificultades y pasando la una ya fue. Bueno, Primero nosotros llegamos a las 12 en el lugar llegamos, pero tuvimos que simular varios hechos ahí en el lugar para que no se dieran cuenta que somos miembros de la prensa. Sí. Entonces, porque hay muchas restricciones. No, claro. Nosotros y otros miembros de la prensa tenemos experiencia en eso. Cuando uno se da y cuando ya son identificados, los militares se te acercan y te pide para poder retirar. Sí. Entonces estábamos disimulando ahí y hasta que pudimos ver al encargado o una persona que es del retiro. Ese que le saludamos, le llamamos y vino junto a nosotros. Posterior a eso inició y hicimos esa recorrida. Ya pasado 12:40 aproximadamente salimos de ese lugar. Es un 5 kilómetros que tuvimos que hacer la recorrida, pero en esos 5 kilómetros prácticamente no hay señal de telefonía. Hay o sea, señal, 1:30 para hacer llamada. Si vamos, por ejemplo, Idilio, quiero hacer nomás una cronología de los horarios, ¿verdad? Porque la familia, según dijo ayer en conferencia de prensa Beatriz, a las 16:30 se entera de que hay material, ¿verdad?
pero que, o sea, le entregan el material en todo caso. Claro. Ahí lo que hay, porque ellos se enteran a través de que empieza la difusión de que existe algo que se encontró en el lugar. Y la prueba se encontró 7:30 de la mañana. De la mañana. O sea, Pero lo que pasa es que el lugar... entiendo que la FTC al recibir el tema empezó a ver qué tenía, ¿verdad? Y después le habla con la familia, me imagino. Ya la comunicación es un poco cerca de las 4:30 de la tarde con ellos, explicándole todo lo que hay. Porque alguien pues se va y le entrega después toda la documentación y ellos convocan, o sea, la decisión de ellos es convocar la conferencia de prensa, ¿verdad? Que fue para las 19:30. Con registro, Carlos, 12:41. Le hice la última entrevista donde menciona que se encontró el panfleto. Posterior a eso, unos 5 minutos tardamos en el lugar para poder retirarnos del retiro. Hicimos ese 5 kilómetros de recorrido para poder llegar al casco central. Del casco central envié el material que llevamos algunos minutos porque la señal no es tan buena también en el lugar, pero enviamos el material y de ahí ya nosotros ya Idilio, 12 y la 1:15 aproximadamente publicamos. Idilio, solamente para hacer un recuento también de las distancias. Está el casco principal, el Retiro Cielo. De allí nos decía cuánto es más o menos la distancia del lugar donde le llevaron a Oscar Denis. Si me repetís, no te escuché bien. De ese lugar del Retiro Cielo, ahí donde está el corral, de allí, ¿cuánto es la distancia hasta el lugar de donde le llevaron a Oscar Denis, más o menos? Bueno, el Retiro Cielo queda 5 kilómetros del casco central. Ok, Y Oscar Denis se encontraba a esa distancia de 5 kilómetros del casco central en el Retiro. Bueno, él salió 2 kilómetros aproximadamente del Retiro con destino al casco central. Es decir, casi mitad en el camino, es 3 kilómetros de distancia prácticamente del casco central y 2 kilómetros del Retiro. y el lugar del accidente era un poco más retirado. Un poco más retirado del lugar del accidente, antes de que él llegara al lugar donde se produjo el accidente, ya fueron emboscados por estas personas. Hay que mencionar también en el portón, metros antes de llegar al portón, fueron emboscados Oscar Denis y su peón. Al costado del portón, aproximadamente unos 300 metros, ya empieza la zona boscosa que une ya con la serranía. En Una zona ese lugar estratégica. nosotros no pudimos hacer esa parte de imagen, hay que mencionar eso, no pudimos hacer porque en ese sector, cuando nosotros estábamos yendo al retiro, estaba llenos de militares en ese sector, entonces nuestra idea fue de llegar al retiro porque si los militares se daban cuenta que nuestra presencia ahí en el lugar, tal vez no íbamos a llegar al retiro. Idilio, te agradecemos muchísimo este relato, vamos a estar pendientes de lo que pueda acontecer ahí detrás tuyo, que es en Arroyito en la FTC, ¿verdad? Y también compartir lo que decía él, porque es interesante volver a escucharle a él de las últimas horas de Oscar Denis, de la previa, de la llamada telefónica, porque una persona que estuvo ahí con él en el momento en que se produjo, claro, uno de los testigos principales que va a ser utilizado por el Ministerio Público seguramente en su momento. Bueno, gracias Idilio, gracias, un abrazo. Por último, compañeros, si puedo mencionar, Oscar Denis tiene 74 años. Él ya no realiza trabajos ahí, pero es el que coordina todo, es el que siempre está en el lugar donde se hacen los trabajos para poder observar, para poder también coordinar todos esos trabajos. Y es una persona que dirigía los trabajos, pero él ya no realizaba trabajos de ese tipo de trabajo en el lugar. Pero todos los días se encontraba. Hay semanas que se va 2, 3 días en el retiro, no se queda a dormir, pero se va todos los días, 3 días consecutivos, es lo que mencionaba el retirero también. Bueno, gracias, muy amable Idilio. Entonces, zona en donde se encuentra todo esto y a partir de ahí empieza la situación que se planteaba con la familia
de la llamada conferencia de prensa, ¿verdad? Que era aproximadamente a las 19:30 fue convocada exactamente, todas las conferencias de prensa están empezando Claro, puntualmente, no es que están todos los medios y ya esta arrancamos. en particular ya es por un condicionamiento. Las otras eran para salir a insistir en la Claro. comunicación. Sí, sí. Esto Y, ya en esto, va... y en esto también hacen ellos una conferencia de prensa cumpliendo que dice antes de las 24 horas, o sea, tendrían que hacer sí o sí el viernes. Hoy no tendría que haber hecho la conferencia, o sea, tendría que haber sido sí o sí ayer, ¿verdad? Porque era un condicionamiento también dentro de los puntos que hace este grupo criminal. Bueno, vamos a otro sector también, seguimos en el norte con más equipos. Está Alexis Aveiro, también él nos va a contar en qué sitio. Es importante escuchar también, estamos distribuidos en varios lugares esperando, sobre todo en este momento, la liberación de ambos, ¿verdad? Tanto Oscar Denis como Adelio Mendoza, pero luego de cumplir, la familia nos confirmó esta mañana, lo hizo Beatriz Denis telefónicamente esta mañana ya aquí a Pulso Urbano, de que los medicamentos se entregaron, ¿verdad? Y con las condiciones que pusieron ellos. Ahora se aguarda que ellos cumplan con la liberación de Adelio y con la venida de Adelio también venga, digamos, otros puntos que son importantes porque ellos volvieron a pedir una verdadera prueba de vida de Oscar Denis y de Adelio también. Le escuchamos a Alexis Aveiro. Hola Carlos, compañeros, el saludo cordial a ustedes, todos televidentes. Ustedes podrán observar en imágenes el sector en donde nos encontramos. De hecho, este es el sitio hasta donde pudimos llegar nuevamente luego de que se produzca el enfrentamiento y así también el despliegue de toda la fuerza de tarea conjunta en este sector. Estancia La Tanquerita, nosotros nos encontramos como a unos 50 metros aproximadamente del sector en donde se encuentra el casco principal de todo el establecimiento ganadero. También destacar el hecho, y eso también mencionaba la familia ayer, Carlos, de que si bien se encuentran en una situación bastante difícil, el trabajo no está cesando en esta zona del país. Un sector que podemos notar inclusive la característica que envuelve a toda esta área, a diferencia de lo que era inclusive el trabajo que pudimos notar en los días previos. Ahora podemos inclusive hasta decir de que existe un grupo de personas, o al menos también de otros integrantes de la comunidad de esta estancia, el establecimiento ganadero, que aparentemente estarían desarrollando otro tipo de actividades a esta hora de la mañana. Está evidentemente apareciendo todavía el control, también el despliegue de la gente que trabaja en este sector es bastante tranquilo, teniendo en cuenta que si bien y a comparación también de fin de semana o de fines de semana anteriores, ahora se da una menor cantidad de gente aparentemente en este sector, pero el desarrollo, la fuerza, el trabajo, no solo de los peones, sino también de la gente de esta zona sigue desarrollándose a esta hora de la mañana, a pesar evidentemente de que es una zona en la cual podemos decir la preocupación es permanente, el desarrollo, el esfuerzo, también todo el despliegue del personal a esta hora de la mañana. Podemos notar en algunos puntos de establecimiento ganadero el conjunto de personas también que va llegando, y en base a eso en instantes más. Ahora llega un importante grupo de personas, aparentemente el personal relacionado no solo a la seguridad, sino en base al despliegue que se da a esta hora de la mañana. Carlos, fíjense, Sí, evidentemente lo que estamos viendo nosotros ahí en la zona y que nos está relatando Alexis Aveiro en vivo, él ahí ha ingresado una buena dotación, ¿eh? Una buena dotación de efectivos en este momento. Pero por la zona, forma, o por no sé.
son efectivos Ha de haber policiales. alguna novedad. Hay algo, ¿eh? Debe haber algo Sí. de Adelio eventualmente. Y hay que ver, mira, mucha Sí, en este pero para momento... este despliegue, cuando ellos ya habían dicho que iban a despejar, es porque alguna novedad hay para que se dé ese movimiento intenso a estas horas de la mañana. Por ahí podemos pedirle a la producción que se comunique nuevamente con Con la esposa. con la, no, con, esposa o con la el madre. papá, con el papá que está en Ah, la el papá. estancia. Papá está en la estancia, para exacto. ver qué novedad hay. Por este despliegue algo nos dice, evidentemente, porque ellos se comprometieron a retirar y de hecho lo hicieron, ¿verdad? Sí, y hay- ahora que se fueron todos es porque alguna novedad hay. Bueno, en este momento el movimiento intenso en la zona de la estancia Tranquerita, ahí donde está Alexia Aveiro, también con Jorge Paredes. Las imágenes enfocan, pero ahí podemos volver a reiterar, ahí seguramente tenemos grabado el momento en que ingresaban los vehículos con una muy buena dotación. Ahí está, están ingresando, estas son 2 camionetas, la primera y 2 camionetas. Después viene también ya un contingente con, creo que hay, mira, 4 camionetas, 5, 6 camionetas, 7 camionetas. Ingresan ahora, hace minutos nada más, ingresan a la estancia La Tranquerita. Y ahí está, 7 camionetas y un camión. Despliegue, mucho movimiento en este momento en la estancia Tranquerita. Atención que hay novedades que podrían surgir en minutos nada más. Estamos atentos con Alexis Aveiro en ese lugar. Información que se va generando sin dejar de lado la imagen en vivo que tenemos desde el sitio, ¿verdad? Vuelvo a insistir en esto, es inusual este intenso movimiento porque ellos se retiraron de la zona así como pidió la familia, pero esta mañana ese despliegue que se da te da la razón de que algo hay eventualmente y que seguramente vamos a confirmar enseguida, principalmente con los familiares de Adelio, ya sea Sí, que papá está allá adentro. el papá con don su Alejandro, hijo, sí, don don Alejandro, que- ¿verdad? Está su mamá también. Quizá también la esposa tenga algún tipo de La esposa está en la casa, información, pero puede tener información. también, así es que sí podemos monitorear con ellos porque evidentemente algo hay, por esa razón reitero, este importante despliegue a estas horas de la mañana. Ujú. Bueno, pero familiares, el papá confirma que no está en la estancia y no tiene todavía información, ¿verdad? Todavía no tiene nada sobre el caso de Adelio, pero eso es lento también, Rolando. Hay que tener en cuenta que entra un proceso seguramente. Lo mismo que hay que estar atento también en la FTC. Al final, ¿será que lo llevan a la FTC o lo llevan a la estancia directamente también? Hay que ver en qué zona lo dejan también a Adelio. Pero es la información entonces. Estas son imágenes en vivo, zona de la estancia, el movimiento es intenso en ese lugar. Y esta entrada de vehículos ha sido raudamente a esta hora, hace suponer de que alguna actividad en el interior tiene que haber, porque me imagino que todo el resguardo ya debe estar adentro, Sí. ¿verdad? O sea, Es una comitiva donde está también la gente, vemos camionetas de la policía, también no solamente militares, Sí. o sea que son los 2 grupos que están ingresando en ese lugar. Bueno, ya con Alexis Aveiro vamos a tener detalles, vamos a estar atentos, Alexis, a lo que surja y de tener novedades. El micrófono está abierto y tenemos tu señal, Alexis, así que puedes cortarnos en cualquier momento para dar detalles y si hay algo que agregar también, porque la situación también me imagino para Alexis y para Jorge, en ese lugar es muy difícil de que pueda ellos identificar también ahí, ¿verdad? Pero bueno, ese es el punto. Y se ven las imágenes. Esta es la parte grabada, ¿verdad? Pero si vamos directamente a las imágenes en vivo, vamos a poner a pleno. Esta es la zona. Y evidentemente toda esta zona va a ser resguardada por ese grupo que está llegando al lugar. Bueno, por eso decíamos que evidentemente hay podríamos tener novedades, es lo que se espera en realidad, es lo que se espera en realidad para cualquier momento porque ellos se habían comprometido en liberar a Adelio una vez que se haga pública las exigencias que ellos hicieron Y se entreguen y los se medicamentos. entreguen los medicamentos. Entonces es lo que se está esperando en estos momentos que se dé eventualmente. Decían que iban a ser en un lugar alejado de donde pueda estar la gente de la FTC. Eso es al menos lo que ellos habían manifestado en su escrito. Sí, hay movimiento de camionetas ahí en el interior. Que aparte de estas camionetas que entraron, se nota que hay varias que están ahí en
en el sitio. En lo que podría ser la práctica, atendiendo a que se han cumplido los requisitos, se despejó en cierto momento incluso la zona, según decía la propia Beatriz, pregunto, ¿no puede ser que en este momento, atendiendo a que se cumplieron los pasos, ya en consecuencia actúe la FTC ingresando y rastrillando la zona en busca de eventualmente dónde está Adelio? ¿Él va a aparecer nomás por ahí? ¿O cómo...? O sea, pregunto, ¿qué creen? Ellos se mueven cuando hay novedades en este caso, porque en todos los secuestros hacen lo mismo, no van a poner, hay gente que su vida está en riesgo, entonces de alguna manera hay que retroceder, no hay caso. Acá dejan el libre, eso que mencionó ella también hoy en la comunicación telefónica con nosotros, de que esa zona queda libre y no hay nada, así como pidieron, significa que hasta que Adelio ya lo dejen en libertad, no hay forma, o sea, esa emboscada Adelio para agarrar a los otros, eso no existe, porque ahí se está arriesgando directamente la vida de Oscar Adelio, ¿verdad? O sea, no pueden hacer ningún movimiento ellos en este momento, y la búsqueda va a ser similar a la de ahora, no va a cambiar mucho, ¿verdad? Todo lo que se buscó durante meses es la misma cosa también, porque después de que se les secuestró tampoco se les llegó a ellos por el lugar donde fueron a meterse, ¿verdad? Una zona bastante boscosa, y ahí podemos ir a la nota, aprovechando un poco el movimiento, igual si tenemos un movimiento ahí con Alexia Aveiro vamos a cortar eso, pero lo que decía Domínguez, lo que nos comentaba Idilio, que era importante el momento en que comentaba y decía cuando recibía la llamada, que es el último que lo vio antes de ser secuestrado a Oscar Denis. Y contó también qué le motivó para salir del retiro Cielo. Ay, poco ando de yuki. Va, él es eso. Ay, y seguro se vive a bebé. Vive de PP y eso. ¿Hoy vio algún...? Va, te la había para nada. Ah, lo capatorito. Hay más parto y nada. A mí todo lo que Hay para poder. no hay como se va a controlar. O controlar el trabajo. Parte lo va, pues nada más un partido. Vamos pierda a ver la bomba pues. Controlar la hoja. Hay caldeado bueno en la beca, retiro mío. Voy la calle a ver, central por la así tío. Pero ya puta ya trabajo así o vendió más pues. Puta vivió que esto lo Ay, cuando que ver la estancia sí. estancia. Hoy le trabajo mío comandada ya. Sí, ay, paiteo. ¿Qué cosa? Maneja paiteo. Pero siempre a todos los momentos y estancia de casco y te todavía van a mantener allí. Pues voy a mantener. O peinte más a la. Vos ves a la semana oye. Siempre la lunes a martes. Oye. 3 días y me comandé. 3 días. Yo otro día. Va, es bien, de veces te la extraño, mío, a ver, último momento. Pero ahora con la buscando los S7. Por este y la. Por este y la medio la. De vez en cuando movimiento, mío. Por eso. Amenazo, mío, ando de cuimba, de verdad. Ay, poco, y no le estoy ahí. No hay mando ahí, está la. Mando ahí, mira. Niña, pues ya lo buscando y No. A ver, lo intentan un vapo. De tía, Pero si tienes era Carlos Domínguez. Carlos Domínguez. Un vapo, ve. Miércoles, güey. Carlos Domínguez. Este Villa, pues nada. Los capatoritos. Ahora, ¿cuál me voy a ir a ver? Casi la TV hoy. ¿A ver? Va a ir bien. O está curioso, una vez animal. Oso que animal ese tipo. Ahora Andy es. Adelio Mendoza. Ahora así por donde no. Sí, por donde no. A ver, me sabe enterarlo y cuál. A ver, curioso, mi chofer dejaba aquí la vida, no topar la camioneta nada. Yo recibí alguna llamada, O recibió, a ver, mañana peo y es sentado hoy. UPM me manda por la foto. Sí, ahí guría en tu capata central. Hasta la gente de presidenta. ¿Una situación ya? En serio, yo le dije con él. Estuvo Sí. trabajo o parado, te continuado. ¿Y Botacoro continúa? ¿Vos años más para ver? A casi 8 años, ¿verdad? Cuando hay cerro, hay ahí, amigo ahí. A ver, y ya todo tan querido. Tú sabes la cago mío. Más sapo. Va, yo no sé, me hablaba de sábado en duro la jagua, de patrón, Es capaz, lo que llegué, un poquillo de subir. No con el Estaba ahí pete con allá. Sí. Ni por ahí, vamos, y cobre, ya voy a jugar ahí. De la última vamos a poner día las tres, pues la veo una vez. Sí. Curabe. Cora, Es capaz nada yo. los capaz, y no ahorita. Que tú ya has hecho que me voy a parte, lo va a poner nada. Vamos a corar. Que tú ya.
Ya eso que me le mete cuál la trabajo me vaya para acá. Por ahí es donde le dice, vamos al lugar y hace estas imágenes y después vuelve a él a contar todo otra vez, ¿verdad? Pero esa es la entrevista que nos decía Idilio, donde cuenta los detalles, ¿verdad? De lo que pasaba, que son gente que estaba en el lugar y que, bueno, evidentemente estuvo las últimas horas antes del secuestro con Oscar Denis. Y contó que el que conducía el trasganado, porque estaba llevando toritos, fue el que encontró la camioneta abandonada, el que avisó a la gente del retiro. Y posteriormente también. Y esta es la zona donde dejan digamos todos esos requisitos, las exigencias que hacen este grupo criminal, que finalmente, bueno, algunas, yo creo que la mayoría, no, sobre todo el tema de la liberación no se va a cumplir. Eso es contundente, no se cumplió anteriormente, no se va a cumplir en esta oportunidad tampoco, con la liberación de Carmen Villalba y de Alcido Vidaurite, ¿verdad? El resto de las donaciones, eso creo que la familia ya está en condiciones. Igual es demasiado poco tiempo para juntar todo ese dinero. Pedirle a la familia que entregue en un lapso de tiempo, no estamos hablando de poca plata, estamos hablando de $2 millones. Si ellos van a recurrir a parientes, amigos, porque sus cuentas están bloqueadas, esto va a llevar más tiempo, evidentemente, para juntar. Ellos dicen que van a cumplir, pero evidentemente acá los plazos no son así. Son muy cortos los plazos. No son plazos reales, por eso es que se habla de un cumplimiento prácticamente muy, muy difícil. Bueno, este es el lugar donde dejaron todas esas pruebas y dejaron también el video, dejaron esta fotografía, bueno, no la bolsa, esta es la bolsa que después se fotografiaron y mostraron también ellos, que es lo que decía ahí, y dejaron las exigencias que es la que están cumpliendo la familia y que se espera hasta ahora. Hasta ahora me dicen, no liberaron todavía, esa es la información al menos que se tiene, pero el movimiento de la estancia es... nos hace suponer de que algo hay por el ingreso de vehículos que se veía recién. Ahí están. Este es el contingente de efectivos que va entrando a la zona de la estancia. Es mucho mayor a la que claro, se tenía. Por eso digo, para una situación que se da, este despliegue motiva porque hay algo en particular. Sí. Porque supuestamente iban a retirarse todo de la zona para poder hacer la entrega del medicamento y la liberación de Adele, evidentemente. Ok. Vamos a una breve pausa en instante. Vamos a recordar también la conversación que tuvimos esta mañana con Beatriz Denis. Bien tempranito conversábamos con ella con referencia a todo este momento que están viviendo.
Bueno, movimiento intenso en este momento en la zona. Lo que queremos detallar es ese ingreso de militares y policías a la zona de la estancia Tranquerita. Exactamente, Rolando. un despliegue impresionante, por lo menos 15 vehículos más o menos, militares, policiales también que ingresaron, veíamos camionetas del grupo Geo que entraron hasta el casco principal de la estancia y nos hacía suponer que ese despliegue podría estar relacionado a algún movimiento que se dio en las últimas horas en ese lugar. Recordemos que ayer en la conferencia de prensa las hijas de Oscar Denis habían dicho que la FTC se comprometió a despejar la zona para poder hacer la entrega del medicamento y para que también se dé la liberación de Adelio Mendoza. No tenemos, por lo menos lo último que se tiene es que no hay mayores novedades allí, solamente nos llamaba este despliegue que estamos viendo en imágenes, en el casco principal de la estancia Tranquerita, donde estamos trabajando en vivo y en directo a estas horas de la mañana. Bueno, y hay que resaltar, le damos la fuerza también a Alexia Aveiro, que sabemos su cuadro de alergia